buenas noches, ¿cómo les va? Una nueva edición de Salud y Televisión. Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, hoy tenemos dos temas. Hemos tratado dos temas diferentes los dos, pero muy interesantes. Por un lado, Marcela, vos hiciste una nota Con la doctora Gabriela Perli, que es médica patóloga, hablando del Papa Nicolau, de cuál es la función de un patólogo. Es un profesional que no le vemos la cara habitualmente, porque solo nos transmite toda su experiencia a través de un sobre cerrado con datos que a veces cometemos el error, como decimos en la nota, de abrirlo y de googlear qué es lo que nos dice, y a veces llegamos a tener situaciones complicadas por no entenderlo. Y como decía a ti también, lo que hiciste el Papa Nicolau. Exacto, la importancia y qué es lo que determina el tener que hacerse el Papa Nicolau. Por otro lado, hablamos con la doctora Nora Padrón, que es médica pediatra y especialista en adolescencia, y con ella tratamos un tema que yo creo que es por demás importante, que es la adolescencia, pero dentro de la adolescencia la sexualidad, que es un tema tan importante del cual tal vez la generación nuestra no hemos tenido la oportunidad de tener este tipo de charlas y de educación, y que hoy en día para los adolescentes es tan importante y que tengan lo que se denomina una sexualidad responsable y sana, fundamentalmente frente al incremento de muchas enfermedades de transmisión sexual que están reapareciendo en este momento, ¿no? Una nota realmente es larga, quedó mucho para hablar, seguir. Un tema que en la época nuestra, como dice el doctor, el pudor daba de que eso no lo preguntábamos ni en casa, no lo preguntábamos en la escuela, no le preguntábamos al médico, porque era, ¿cómo vas a tratar ese tema? No, el tema era tabú, totalmente tabú. Era tabú. Pero aparte de la sexualidad, esto siempre tiene que ir muy acompañado con lo que es la parte sentimental y emocional de las personas. O sea, no solamente ser sexualidad por un lado, y hoy en día con todo el advenimiento de las redes sociales, con todo el advenimiento de lo que es la invasión cibernética, ha hecho que las relaciones interpersonales se estén dejando un poco de lado y que pasen a ser cosas más mecánicas, y lo que no tenemos que lograr que estas cosas nos ganen, fundamentalmente. Y de pronto, si no tenemos un papá o una mamá, porque no nos animamos a preguntarle a este papá y a la mamá, saber que hay médicos, pediatras, especialistas en adolescencia, que lo van a ver en la nota, que hasta saber cómo se utiliza un preservativo. Que quizás no se lo preguntábamos a los padres, o no nos preguntan a nosotros como padres, nuestros hijos. Y hay muchas enfermedades hoy en día de personas adultas que han sido originadas por tal vez una mala enseñanza desde el punto de vista sexual. Así que, bueno, muy buena vamos a dejar hablar nosotros un poco y vamos a ir a la presentación, Marcela. Vamos al programa. Bien, estamos con la doctora Gabriela Perli, médica patóloga, a quien agradecemos que esté con nosotros. Y el tema de hoy va a ser el Papa Nicolau, un tema que realmente a las mujeres nos preocupa, debe preocuparnos y debe ocuparnos de hacernos el Papa Nicolau. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. ¿Cómo surge? ¿De dónde? Todos tenemos el recuerdo de Tita Merelo con mujeres, háganse el Papa Nicolau, pero que sirvió, fue, creo, una educación masiva. Sí, es fabuloso. ¿Cómo surge este tratamiento, este análisis, mejor dicho? Sí, bueno, en realidad el Papa Nicolau es un nombre propio que se lo atribuye a George Papa Nicolau, que fue quien en realidad inventó la técnica de coloración, que tiene unas propiedades tan beneficiosas para el patólogo y para la evaluación en el microscopio, que se popularizó a nivel mundial. Es una coloración que permite ver la transparencia de las células, permite ver células a través de ellas, y es ideal para ver lo que son las muestras de extendidos cérvico-vaginales en ese vitriecito. Y bueno, también es aplicable a otro tipo de estudios como orinas, pasándolos primero por una centrífuga y haciendo también el extendido. Podemos ver el mismo resultado que lo que sea con la extracción diferente, decías vos. ¿Se puede hacer por orina también esto mismo? Claro, porque se llama PAP en orina, pero estudia las células de la vejiga o de la vía urinaria. Ajá. Es otro tipo de estudios y otro tipo de indicaciones. Perfecto. ¿Cómo llegamos? O sea, la consulta debe ser al ginecólogo. En primera instancia, el ginecólogo es el que toma la muestra. Claro, y nos dan ese vidriecito que llevábamos al patólogo. ¿Qué nos demuestra? ¿Qué quiere decir el Papa Nicolau en un diagnóstico?
Sí, el Papa Nicolau lo que evalúa es el epitelio del cuello uterino. En ese extendido de ese epitelio nosotros podemos ver algunas alteraciones causadas mayormente por el virus del HPV, son precursoras de lesiones intraepiteliales que pueden progresar a lesiones de mayor gravedad. Gravedad. ¿Se determinan por grados? O a veces uno escucha PAP o el resultado, tenemos un determinado número, ¿esos números dan la gravedad? ¿Sería? Totalmente. Actualmente se usa un sistema que es el sistema Bethesda, que tiene bastante reproducibilidad y poca variabilidad interobservador de patólogo, que establece grados. Generalmente un PAP normal se llama negativo para lesión intraepitelial, y después tenemos algunas lesiones que son las de bajo grado, alto grado, también se puede observar en un diagnóstico que hace el patólogo, y lesiones sospechosas o que se sospechan de lesiones escamosas de un significado indeterminado o que sospecha de algo de alto grado. Esas son las determinaciones que nosotros podemos diagnosticar. Tal cual. Cuando el resultado da normal, supuestamente, si bien esto forma parte también de la consulta ginecológica, es como que uno se queda tranquilo que no hay nada, que no quiere decir que no vaya a haber nada. Tal cual, sí. ¿Esto cada cuánto se...? Sí, son estudios periódicos que se hacen y es como un barrido de la citología de lo que es las células del cuello. Del cuello. Sí, lo ideal es hacerlo periódicamente. El ginecólogo es quien da la indicación según los factores de riesgo que tenga el paciente, pero lo ideal es una vez al año. Se discontinúa después de la menopausia, sí lo indica el ginecólogo siempre, así que esos serían los... En la menopausia se discontinúa, por ahí se puede hacer un poco más extenso el periodo, pero porque baja el riesgo de contagio o de enfermedad por HPV. Pero eso es un área que se la dejo al ginecólogo. Sí. ¿Y cuál es la indicación? ¿Cómo sería realmente? ¿Qué nos puede decir? ¿O en qué momento se hace el primer Papa Nicolau? Sí, el primer Papa Nicolau lo ideal es hacerlo una vez que la persona inicia las relaciones sexuales. Chicas jóvenes, o sea, no hay edad, pero como que se vio, está muy relacionado el HPV a todas estas lesiones, y se transmite por vía de transmisión sexual. Es importante que una vez que empieza las relaciones, claro, empieza ahí, de ese momento se empieza a tener la prevención. Claro. Nombraste el HPV. ¿El HPV se determina en este Papa Nicolau? No, nosotros no determinamos HPV. Nosotros determinamos la lesión que provoca. La lesión que puede provocar el HPV. El HPV puede estar y no dar lesión. O dar lesión en 1 año o en 2 años. Bien. Pero puede estar. El HPV hay más que nada de 2 tipos, de bajo riesgo y alto riesgo. Los de bajo riesgo son los más comunes, afortunadamente, y dan lo que se llaman las lesiones de bajo grado, que son lesiones que no son agresivas, pueden desaparecer con el tiempo o pueden continuar. Y las de alto riesgo, esas hay que controlarlas más y tienen una correlación un poco más importante con lo que son las lesiones más agresivas. Bien, eso es lo que, claro, por eso la importancia de hacerse el Papa Nicolau, como decía tal cual, la recordada Tita Merelo, que creo que ayudó y colaboró en esto pero bueno, a veces la gente no sabe qué puede obtener en este Papa Nicolau. Vos también decías que para lesiones de vejiga también se hace este tipo de estudio en orina. Claro, exacto. Sí, como te decía al principio, la técnica de Papa Nicolau es tan buena para ver la superposición de las células que en una orina tomada en personas con riesgo de lesiones uroteliales, que el urotelio es lo que reviste la vía urinaria. Ahí a veces se descaman esas células y pasado primero por una centrífuga, nosotros podemos optimizar un poco la recolección de esas células,
hacemos el extendido y también podemos evaluar esas anomalías o no. Perfecto. Tomando también la función del patólogo, que de pronto uno es un profesional médico que uno no le ve la cara Tal habitualmente, sí, siempre nos manejamos a través del patólogo con el paciente o con pero con un papel que muchas veces abrimos y no entendemos nada. Otro de los momentos que quizás también nos encontramos con el patólogo es en la presencia de lunares, ¿verdad? Sí, también. Sí, en realidad el patólogo analiza todo tipo de muestra de biopsia de tejido que es extraído del cuerpo. Sí, lo que es lunares también, lunares, lesiones de piel, todas esas cosas también es importante tenerlas en cuenta y los patólogos somos quienes las analizamos. Bien, y también a veces o han escuchado en actos quirúrgicos que muestras que se sacan y que de pronto también son enviados a... Hay una de las técnicas que a veces la gente ha escuchado, esto de que se hace una biopsia por congelación. Exacto. Como para que la gente entienda, ¿qué sería? ¿Ustedes están en el acto quirúrgico? Tal cual, sí, estamos en el acto quirúrgico. Las biopsias por congelaciones son indicadas ante lesiones que tiene el paciente que no se sabe bien o se sospecha algo, o también para evaluar márgenes, saber qué conducta tomar en la cirugía. Nos pueden mandar un pedacito de tejido, de biopsia en el acto quirúrgico. Se llama congelación la técnica porque habitualmente se congela el tejido para hacer el corte fino. Y nosotros ahí podemos ver y determinar si tiene malignidad, no tiene malignidad, si la resección es completa o es parcial. Y ayuda al cirujano a determinar la conducta en el acto quirúrgico y evitar una reoperación más adelante. Perfecto. Sí, porque a veces lo que decíamos, o sea, no los conocemos a los patólogos. Tal cual, y nos encontramos, son desconocidos, pero nos ponen en vilo más de una vez de qué nos dirá en esas palabras difíciles que de pronto transmiten. Sí. Por eso es importante a veces no abrir los estudios cuando no sabemos si vamos a entender y no recurrir al doctor Google, que nos da una información que nunca... Y puede asustar, porque uno usa palabras por ahí que la verdad que uno las estudia en medicina y los entienden los médicos nada más. ¿Sabes? Exacto. Y cometemos a veces el error de interpretar o creer que tenemos algo y no tenemos nada, o no darle importancia, y había que darle importancia. Sí, siempre el panorama diagnóstico, lo ideal es que lo dé el médico de cabecera o tratante o quien indicó la biopsia. Y no guardarlas no por el miedo. Ni googlear, ni informarse por medio que no sea... Lo ideal es algo que realmente los profesionales recomiendan, esto de no tomar en cuenta a la decisión o la visión que tengamos como pacientes, o por lo que nos dice el de al lado. Claro, tal cual. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente habrá algún otro tema. Retomaremos el tema de los lunares, que es un tema que ya viene a la época del sol. Sí, y hay que cuidarse. Y hay que cuidarse. Sí, gracias, Gabriela. Seguimos en Saludez. Bueno, vamos a tratar un tema de que el cual nuestra generación no tuvieron tal vez la suerte o no tuvimos la suerte que podemos tener ahora del acceso a este tipo de información, pero más que este tipo de información, a este tipo de educación, que es muy importante, y estamos hablando especialmente de la educación sexual. Hemos invitado a la doctora Nora Padrón, que es especialista en pediatría y adolescencia, y un poco con ella, que está hace años dedicado a este tema y en muchos colegios que da charlas, queremos tener un pantallazo también que nos informe, y sobre todo a ustedes, que nos informen tanto adultos como chicos, porque todos tenemos que tener un poco de información de lo que es una buena educación sexual realmente. Nora, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es el tema de la educación sexual y lo que uno puede llamar la educación o la sexualidad bien entendida o una sexualidad responsable. Y tal vez comienza en una adolescencia que cada vez se está haciendo más precoz, ¿no es cierto? Sí, en realidad la sexualidad, viste, acompaña a la persona desde que nace, ¿no? Está relacionada un poco con la forma en que esa persona se relaciona con los demás, a través de su cuerpo, sus emociones, sus miedos, las caricias, el placer.
Es un tema muy amplio, está relacionado también con cómo se siente la persona con su genitalidad, con su sexo, digamos, biológicamente asignado, y cómo se comporta en la vida, en qué rol, cuál es su orientación sexual, o sea, cuál es el objeto de su deseo, si gusta de mujeres, de hombres. Es un tema muy amplio, está relacionado con el amor, está relacionado con el deseo, y en realidad abarca toda la vida. En la adolescencia, digamos, la sexualidad tiene algunas connotaciones especiales. Si bien, bueno, uno ya lo ve en un bebé cuando la mamá lo acaricia o cuando el bebé lacta, son momentos de íntima relación, de contacto corporal, nosotros vemos allí como el bebé se calma frente a las caricias o al amor de su madre. Uno también lo va viendo en distintas etapas de la vida, cuando es chiquito, el nene, y se toca los genitales, o cuando empieza a crecer y empieza a tener conflicto con su propio cuerpo, en cuanto a que hay cosas que le gustan de su cuerpo y, cuando no, y otras no, sobre todo en la primera etapa de la adolescencia. Y empieza a descubrir sus zonas erógenas, aquellas zonas que le provocan placer en su cuerpo, las caricias en el pelo, en el cuello, en los pechos, en la zona genital, la zona del clítoris, la zona del pene en el varón, el glande, las rodillas, los pies, hay muchas zonas erógenas. Y en la adolescencia también se asocia esto, por supuesto, con la maduración de sus órganos sexuales y la posibilidad entonces de empezar a tener relaciones sexuales con todo lo que eso puede implicarle, ¿no? Ahí empieza la responsabilidad sexual también, ¿no? Sí, claro. En realidad, en esa etapa la responsabilidad, tener relaciones sexuales responsables es lo ideal. Por supuesto que una responsabilidad y un cuidado sobre el cuerpo hay en todas las etapas de la vida, pero en esta etapa, como bien decís vos, es importante poder manejar su sexualidad de forma responsable para poder cumplir sus proyectos de vida, para que de pronto no estemos frente a embarazos no buscados, que pueden ser luego no deseados o no. Pero bueno, sin duda uno conoce un montón de chicos y chicas que han sido padres excelentes aún en su adolescencia, pero todo les ha costado un poco más, y generalmente tienen que tener detrás un respaldo de abuelos que han apoyado o de otros referentes que han apoyado para poder salir adelante, ¿no? Y también, por supuesto, el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual, que las estamos viendo no solamente en adolescentes, sino en adultos. Hay un incremento Y que hay un incremento muy importante de sífilis en este momento, que nos está preocupando a todos, y que está íntimamente relacionado con esto de no protegerse adecuadamente en el momento de tener relaciones sexuales. Por eso estamos tratando de insistir esto el otro en día ese también cuidado, fue un tema de charla, de que no sé si las autoridades o quien han bajado un poco la guardia con la educación de prevención de enfermedades de transmisión sexual, y es como que ha habido este incremento, ¿no es cierto? En una época, hace 20 años atrás, el tema del SIDA fue un tema de que se incrementó todo lo que sea educación sexual para evitar este tipo de enfermedades, y después como que paulatinamente se fue descendiendo hasta que ahora estamos viendo nuevamente un incremento de enfermedades sexuales. Sífilis, HPV, bueno, HIV también en algunos casos, ¿no? Sí, y de hecho, así es, y de HIV también estamos viendo un aumento. En realidad, supongo que ha habido varios factores. El hecho de que las relaciones sexuales son cada vez más precoces, el hecho de que cuando se tienen relaciones sexuales a veces sigue habiendo cuestiones de género, por las cuales el varón muchas veces considera que no tiene que usar el preservativo y la mujer no insiste en su uso. Entonces no insiste en tratar de exigírselo para tener una relación sexual. Eso sigue ocurriendo. También esto de que no va a pasar nada en la primera relación sexual, y si siempre estoy con la misma pareja no pasa nada. Bueno, hay una serie de mitos, me parece, porque son cosas que no son reales y que están dando sustento a esto, a que cada vez tengamos más enfermedades de transmisión sexual.
creo que también, y recién lo estábamos hablando fuera de cámara, el tema del consumo problemático de sustancias también es un punto a tener en cuenta. O sea, yo en la población adolescente no hablamos en general de adicción, porque es muy difícil que uno ya esté en una situación adictiva, severa, sí. Pero sí vemos el consumo problemático, que es el consumo de alguna sustancia que te termina afectando tu vida desde el aspecto físico, psicológico, emocional, escolar, en tu rendimiento laboral. Y eso, en el caso del alcohol, como muchas veces los chicos están tomando mucho alcohol, esto no es nuevo, ya sabemos que viene desde hace bastante y que está muy acompañado de una actitud un poco hipócrita, por ahí es demasiado dura esa palabra, pero la verdad es que los adultos venimos por ahí teniendo una actitud muy permisiva en ese aspecto como también. Acompañando en algunos casos. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, o no queriendo ver lo que no queremos ver, que es algo muy evidente, por otra parte. Pero además hay una cosa, porque uno como padres por ahí lo puede castigar, le puede decir que no consuman alcohol, van de la casa y lo consumen en otra casa o en otro lugar donde hacen las famosas previas. Ahora lo que yo voy y les pregunto, incluso que esto lo hemos charlado en algunos colegios a los adolescentes, ¿por qué el consumo tan masivo de alcohol o tan importante de alcohol? ¿Qué es lo que quieren lograr con consumir tanto alcohol? Porque yo creo que uno busca por ahí la desinhibición para estar más liberados, pero en realidad terminan con un fracaso al final de la noche, cuando toman esta ingesta de alcohol así desmedida, terminan con un fracaso como de personalidad además. Por eso que no entiendo a dónde quieren llegar. No digo que no tomen una copa, 2 copas, que todo el mundo lo ha hecho tal vez en alguna parte de su vida, pero hoy vemos consumos muy importantes de alcohol, de bebidas con alto contenido de alcohol. Tal vez, Simón, esto forme parte de esta política o de esta actitud consumista que tenemos todos, porque vos fíjate que hoy se pone en un objeto, en una sustancia, en una pastilla, la capacidad de poder modificar tu estado de ánimo, sí. El hecho de sentirte bien, sentirte conforme, bueno, en fin, es todo esto bombardeado por una publicidad que te está dando sobre ese mismo camino. Entonces me parece que el problema es ese. Si yo le digo a mis hijos, traten de no tomar, y yo estoy tomando una pastilla para dormir todas las noches o para estar más tranquila, entre comillas, o uso otra sustancia con el argumento de que la necesito para estar mejor, indudablemente estoy transmitiendo también el mismo mensaje. Me estoy atacando por ahí el consumo de alcohol, mis hijos, pero estoy haciendo lo mismo. Sí. Creo que el problema también está en no poder ver qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando para que necesitemos poner en algo externo nosotros la posibilidad de cambiar nuestro estado de ánimo? ¿Por qué no nos podemos manejar nosotros mismos? Pero otra vez, en algo muy simple, tipo una fiesta de 15, unos padres que no pudieron, de hecho no querían que los chicos tomaran alcohol. Vi una cosa muy fea, que es el boicot de los compañeros de no ir a la fiesta porque no había alcohol. ¿Qué pasa con los padres de esos chicos también, ¿no? ¿Qué bajada le están haciendo? Porque todos sabemos lo que es para una adolescente su fiesta de cumpleaños y que su entorno pueda reaccionar de esa manera. Bueno, creo que me parece que tenemos que ir evaluando qué está pasando en cada casa. Y acaba un poco lo que estuvimos también hablando fuera de cámara, que va la parte afectiva, ¿no es cierto? La parte afectiva que está muy olvidada. La parte sentimental, la parte emocional, la parte de los sentimientos está muy olvidada y está totalmente reemplazada por todas estas cosas, como son alcohol, tabaco, drogas, consumismo, celulares, todo lo que sea de redes sociales. Y nosotros estamos olvidando del contacto, que es lo fundamental. Es fundamental. A ver, ir antes a un boliche o ir hoy en día en un boliche, poder charlar con sus amigos bien, tranquilo. No digo no tomar una copa, pero de ahí a tomarse una botella de vodka entera y después no saber dónde estuvo, no saber ni con quién estuvo, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿No? Porque sí, la verdad que sí. Bueno, pero es lo que está pasando ahí, yo hablo con muchos adolescentes que pueden manejar y controlar la situación, que pueden tomar, no toman demasiado. Por suerte hay muchos de esos. Sí, hay muchos, vamos a ponernos, en el tema consumo problemático, nosotros lo que estamos viendo es que los accidentes
que vos sabés que es la principal causa de muerte en la adolescencia, están ocurriendo muchas veces en chicos que consumen un fin de semana, Sí, ¿entendés? sí. No es que sean No, adictos son a alcohólicos, nada, sí, seguro. ¿entendés? Sí. Sino que consumen un fin de semana, se suben a una moto o tienen un accidente de peleas con otros, de pronto te terminas peleando con tu mejor amigo, Exactamente. ¿entendés? Bueno, ese tipo de cosas es lo que vemos. Uno trata de trabajar en eso, pero ya te creo que es un tema que tenemos que cada uno empezar desde nuestra propia casa, porque a veces no es fácil comunicarse con un adolescente, muchas veces pasa que nuestros propios hijos de pronto tienen actitudes en otros lugares que vos decís, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Pero eso nos pasa a todos, los adolescentes es normal que no busquen... se logra un buen diálogo. No, en general los adolescentes toman distancia de los padres en ese aspecto y a veces, de hecho, confrontan y deben confrontar, y esta forma parte de la etapa de la adolescencia, confrontar. Pero bueno, nosotros también tenemos que hacer bajada y no corrernos del lugar. No pensar que estamos hablando con adultos que ya tomaron su decisión y que eso es normal en la adolescencia. No, para nada. Porque a veces al ponerse ellos en altura, casi medir lo mismo que nosotros pasarnos, es como que a veces sentimos que, bueno, ya estamos frente a adultos, que son dueños de su vida, que tienen capacidad para resolver las situaciones. En realidad no son dueños de... Cuando tienen problemas vienen. No, claro, ¿no? Y además son adolescentes. Son personas que todavía seguro. se tienen que ir desarrollando, que necesitan el apoyo del adulto, cualquiera sea su referente, necesitan estar acompañados en esta etapa. Y en la sexualidad es un tema donde es necesario el acompañamiento también. Yo tengo chicas y chicos que deciden iniciarse sexualmente, de hecho no lo hacen todos a la misma edad. Hay chicos y chicas que se están iniciando sexualmente a los 15 años, otros a los 18, y también tengo chicas y chicos de 13 años que están empezando a tener relaciones sexuales. El tema es que el mensaje que yo trato de bajarles es que hay que cuidarse no solamente de la posibilidad de un embarazo, sino de la posibilidad también de engancharse a una enfermedad de transmisión sexual. En esto, si bien los chicos se habla mucho más de temas que lo que se hablaba antes, todavía hay mucha desinformación. Muchas veces, inclusive en los adultos, hay mucha desinformación o no han tenido oportunidad de poder formarse en determinadas cuestiones que están relacionadas con su propia sexualidad. No estoy hablando de una sexualidad ajena. Porque muchas veces cuando yo hablo con mis adolescentes me doy cuenta en ese momento que si hay algún adulto que esté escuchando la conversación, muchas veces se termina enterando de cosas que me dicen, mira, la verdad, no sabía. Y bueno, uno porque está en el tema, lo sabe, pero tampoco porque sea dueño de nada. Antes no había información esta y además no había informaciones de las redes como tenemos actualmente, ¿no es cierto? Antes era todo mucho más oculto y hasta un poco prohibido hablar de esos temas, ¿no? Exacto. Y además que existe esta brecha generacional, ¿no es cierto? Yo siempre le pregunto lo mismo a los chicos cuando veo que se les hace difícil enfrentar el tema con los padres. De la misma manera le digo que a ustedes les pueda costar entender que sus padres tienen relaciones sexuales. Y los chicos en general me miran como diciendo, horrible. Bueno, a los padres les cuesta aceptar la sexualidad de sus hijos. Es difícil aceptar que puedan tener relaciones sexuales y vincularse. Después, bueno, a medida que van creciendo, por supuesto que es distinto, pero cuando estamos hablando de la chica de 14, 15, 16 años, el varón de esa misma edad, es como que cuesta esa mirada. Pero deben acompañar también los padres en esto para que su sexualidad sea sana también. Totalmente. ¿No? Es necesario que así sea. Nora, ¿me disculpas 2 minutos que vamos a ir a una tanda y seguimos con el tema de la sexualidad? Dale un segundito y estamos con ustedes. Bueno, retomamos la nota con Nora Padrón, que está por demás interesante. Nora, seguí porque te interrumpí un segundo por los avisos. No, bueno, estábamos hablando de la importancia de la prevención, ¿no? De poderse proteger adecuadamente, de tratar de evitar llegar a embarazos no buscados, no deseados. Hoy hemos hablado mucho en esta última etapa de aborto. Y la verdad es que desde mi lugar de trabajo lo que más me importa es que un adolescente no llegue a tener que atravesar esa situación, más allá del acompañamiento que yo pueda hacerle frente a una situación como esa. Pero me parece que tratar de evitar llegar a una situación de tener un embarazo no deseado, ese es lo ideal.
Y para eso, bueno, hoy contamos con distintos métodos para protegerse, ¿viste? Hoy las chicas pueden acceder a tomar pastillas anticonceptivas, que son medicaciones hormonales, que en general las pueden tomar la mayoría, están contraindicadas en determinadas personas que, por ejemplo, tengan presión alta, claro, o que tengan alguna enfermedad de base que hay que reevaluar si pueden tomarla o no. En esto permitime, pero la automedicación, que a veces se ve, las pastillas anticonceptivas, debería tratar de no realizarse porque no todos los anticonceptivos son iguales para todas las personas. No, exacto. O sea, si bien la automedicación, los anticonceptivos no son aguas, son hormonas y por lo tanto, como tal, es un medicamento y hay que comprarlo en lugares responsables o ir a buscarlo a los lugares, ustedes saben que en las salitas periféricas, en el hospital, con cualquier médico de confianza, ustedes pueden acceder a anticonceptivos gratuitos en estos servicios públicos. Son métodos muy seguros para protegerse, si bien no hay ningún método que sea 100% seguro en la protección del embarazo, los anticonceptivos lo son. En general, la mayoría los puede tomar, y lo importante es que lo tome bien también. Exacto. Porque a veces uno escucha a una amiga, entre adolescentes, una amiga le dice a la otra y entonces empiezan a tomarlo y no tienen en cuenta, por ejemplo, de tomarlo bien, que es a partir del primer día de menstruación. Hay chicas que justo eventualmente ese fin de semana existe la posibilidad de poder estar con su pareja, entonces empiezan a tomar los anticonceptivos sin tomarlo en el día indicado, lo que las expone a mayor riesgo de un embarazo. Los anticonceptivos, esto es una maqueta del aparato genital femenino, no sé si se llega a ver allí. Está tomada una mujer como cortada de esta manera, lo que se ve aquí es la pelvis de la mujer. Y lo que estamos viendo, este es el lugar donde se junta la orina, que sale a través del meato uretral, que sería este orificio. Atrás está el orificio vaginal, que conecta con el útero y las trompas de falopio y los ovarios, que son esas aceitunas que se ven allí, donde están los óvulos, que son los que permiten llegar a la fecundación posteriormente. Esta es la región, es el tubo digestivo, aquí vemos la región anal, el esfínter anal allí. Bueno, lo que estoy tratando de expresar con esto es que todos los meses una mujer que ya está teniendo menstruaciones empieza a tener ovulaciones, o sea, sale un ovulito del ovario y entra por aquí. Es cuando el ovulito está aquí en la trompa, donde si uno tiene relaciones sexuales puede correr el riesgo de un embarazo. El ovulito vive allí 2 días. Lo que hacen los anticonceptivos, de los que estamos hablando, es no dejar salir el ovulito del ovario, eso es lo que está bloqueado. La mayoría de las medicaciones anticonceptivas hormonales, ya sean por pastillas o por inyecciones, actúan allí no dejando salir el ovulito del ovario, dejan los ovarios planchados, dormidos. Siempre y cuando, en el caso de las pastillas, uno no se olvide de tomarlas. Claro, y este ovulito generalmente sale alrededor de la mitad del periodo menstrual. Sí, exactamente. O sea, una vez que a uno le viene la menstruación, aproximadamente 14 días después sale el ovulito y aproximadamente 14 días después viene nuevamente la nueva menstruación. Esto es así en las mujeres que ciclan todos los meses, o sea que tienen menstruaciones cada 28 días. En la adolescencia tiene mucho factor de cambio. A veces el estrés, el hecho de empezar a tener relaciones, el hecho de hacer actividad física excesiva, puede modificar estos ciclos. Entonces uno no puede saber exactamente qué días son los de mayor fertilidad. De hecho, si uno lo supiera con total fehacientemente, podría decir que 5 días antes y 5 días después no tendría relaciones y seguramente voy a estar protegida. Pero eso no ocurre en la adolescencia. No podemos saber exactamente qué día sale el ovulito. Es el método más inseguro. Exactamente, por eso no se utiliza ese tipo de método en la adolescencia. Y después están, además de las pastillas y las inyecciones que vienen a darse, algunas inyecciones se pueden dar mensualmente, por ejemplo, para las chicas que son muy colgadas, que por ahí nos cuesta acordarnos el día, existe la posibilidad de poder darse inyecciones una vez por mes o una inyección cada 3 meses, lo que es muy bueno. Y después está la posibilidad también de colocarse implantes, que son unos dispositivos que se colocan aquí en el brazo, que liberan hormonas y que pueden durar de 3 a 5 años. También existe la posibilidad de colocarse un dispositivo dentro del útero, intrauterino, que son los famosos espirales o DIU. Estos dispositivos se colocan en esta región del útero aquí, y lo que hacen es cambiar las características internas del útero de manera tal, del moco uterino, del endotelio, que permite que los espermatozoides no puedan migrar fácilmente a través del útero y no puedan subir, o sea, modifica el endometrio.
y eso no permite la subida adecuada de los espermatozoides. Ese tipo de dispositivo intrauterino también se dan en el hospital, se pueden colocar en adolescentes, si bien no es el método más frecuente que utilicen. Pero ninguno de estos métodos protege para las enfermedades de transmisión sexual. Para eso, lo único que tenemos es la utilización de preservativo. Una barrera mecánica que es el preservativo. Exacto. Este es el aparato genital de un varón, no sé si lo llegan a ver adecuadamente. Aquí se puede ver el pene, aquí podemos ver el lugar donde guardamos la orina, que es la vejiga, que está conectado con los uréteres que bajan de los riñones. Y acá vemos los testículos que están conectados a través de unos conductitos con ese conducto que sale por el medio del pene que se llama uretra. Cuando un varón empieza a tener 14, 15 años, algunos chicos antes, otros después, empieza a tener ya en sus testículos unas celulitas especiales que son los famosos espermatozoides, las semillas especiales que son los espermatozoides. Esos espermatozoides quedan acantonados en unos conductos que están aquí. Y cuando el varón tiene más o menos esa edad, 14, 15 años, ya sea cuando sueña con alguien que le gusta, o cuando tiene un sueño erótico, o cuando se toca la zona genital porque le da placer, que se llama masturbarse, o cuando va a tener relaciones con su pareja, aumenta la cantidad de sangre que va hacia la zona genital y el pene se llena bruscamente de sangre y eso es lo que le permite la erección. Si en el caso de que estuviera frente a su pareja y quisiera tener una relación sexual, bueno, ese es el momento para colocarse el preservativo, cuando logra la erección. El preservativo viene en estos sobrecitos, que como ven yo lo puedo mover, y que si lo pueda mover implica que el adentro del preservativo no está unido al sobre. Si está pegado al sobre posiblemente sea viejo y esto ya no sirva. Ahora por suerte vienen con fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento gracias a Dios traen siempre, pero además ahora traen este tipo de granulado que permite la apertura, que antes por ahí las aperturas de los preservativos eran más difíciles y había que abrirlos mordiéndolos y eso generaba que se podía romper. Cuando se abre el preservativo y se saca, se coloca entonces directamente en el pene del hombre. Puede pasar que cuando, supongamos que este sea el pene del varón, el pene en erección, que cuando lo va a colocar le pase esto. Lo quiera bajar y no baje. Eso, en un adolescente que va a tener su primera relación sexual, es una situación de estrés que ni te cuento, que lo primero que piensa es que este preservativo no sirve, que es una porquería, que para qué me lo dieron, que el tamaño, que al final venía de distinto tamaño y no me dijeron. Bueno, se presentan todas las posibilidades. En realidad es un simple darlo vuelta, sacarle el aire que está siempre, que queda acantonado aquí, y enseguida se lo puede colocar. Yo siempre les digo esto porque imagínense si uno es varón y la primera vez que va a tener una relación sexual con su pareja y va a empezar a usar esto por primera vez, en ese momento que el preservativo se traba, es una de las situaciones que hacen que lo terminen revoleando y no utilizando. Sí. Y de hecho no lo quieren volver a utilizar por la sensación que les provocó por cómo los puso, por la sensación en que quedaron, o sea, cómo quedaron parados frente a esa situación. Por eso es una pavada, pero les digo, se coloca durante toda la relación sexual, todo el tiempo que esté teniendo una pareja una relación, y cuando el varón eyacula, que es ese momento de máximo placer que se llama orgasmo, que en ese momento libera semen, y que no necesita coincidir con el momento de mayor placer de la mujer, en ese momento se eyacula, el pene empieza a disminuir de tamaño y es el momento de sacarse el preservativo y no quedarse un ratito adentro de la vagina de la mujer, porque puede pasar que si no en ese momento que sale el preservativo le quede como grande y se le termine saliendo. Exacto. Se hace un nudo y esto no se puede volver a utilizar, se usa solo una vez y lo que tiene es un lubricante que de hecho es de base de muchas cremas, así que no pasa absolutamente nada. Y lo que es importante es que el varón también lo practique antes de su primera vez. Exacto. Lo practique en la casa. Bueno, eso es lo que yo les digo a todos cuando vienen a verme al consultorio. En realidad, yo trato de que el adolescente se lleve preservativos y les digo que en su casa, tranquilo, cuando está piola, lo use, se lo pruebe en ese momento, porque está bueno que lo sepa abrir y que se lo sepa colocar, no en el momento que está con su pareja teniendo una relación. La mujer en general, el orgasmo, y me detengo en esto porque siempre hablamos del varón en el orgasmo, la mujer en general, el placer de una relación sexual puede coincidir con ese momento de penetración si moviliza esto que está por acá adelante, que no lo dije. Por delante de la vejiga encontramos el clítoris, que es una zona erógena por excelencia en la mujer. Es como un botoncito pequeño que está cuando uno abre los labios en ese lugar.
El clítoris es una zona de máximo placer cuando se acaricia. Es una zona que nosotros llamamos punto erógeno, tan importante como lo es el glande en el varón. Y puede uno llegar a tener un máximo de placer, un orgasmo, no solamente en la penetración, que muchas veces de hecho no se tiene, sino con las caricias sobre esa zona. Y lo digo porque muchas veces muchas mujeres hablan, la verdad que tuve la primera relación, no pasó nada, y después las relaciones que tengo yo siento que siempre el varón termina bien y yo no. Hoy ese planteo lo hacen las adolescentes, o sea, antes viste que era un planteo difícil de hacer y que de hecho muchas mujeres y de hecho muchas mamás me dicen, mirá lo que me estás cuestionando, pero hoy sí, realmente la búsqueda de placer, por suerte. Es que nunca se enseñó a tener un orgasmo, en realidad, ni cómo tenerlo. Y las mujeres tampoco antes por ahí decían cuál era la zona más erógena para lograr un orgasmo. Exacto. Hoy por ahí lo dicen y eso es bueno porque es una buena sexualidad. Exacto. La sexualidad es personal, o sea, es algo muy íntimo y muy de cada individuo. Exactamente. Y existen muchas formas de relacionarse con el otro a través de su corporalidad que pueden resultarle placenteros a unos y a otros nada que ver. Y es tan aceptable una como otra posición. Y es importante respetarse en esa convicción también. Y no todas las personas son iguales y a veces o en charlas de amigos o de amigas empiezan a decir, pero yo tuve 2 orgasmos, 3, yo nunca tuve. O el hombre, estos temas de eyaculación precoz y todas esas cosas que son patologías que se pueden llegar a resolver, ¿no? Quisiera una cosita más. Sí. Esto es en la relación, estamos hablando de una relación donde un varón está teniendo relaciones con otro varón o con una mujer. Pero existe también para protegerse de una relación oral, por ejemplo, entre 2 mujeres, existe la posibilidad de utilizar lo que se llama campo de látex para separar los genitales de la mujer, en este caso, que se hace rompiendo el preservativo, o sea, cortando el preservativo con una tijera, simplemente esto se abre y queda como un cuadradito que sirve para actuar de barrera en una relación oral, por ejemplo, con la vagina. Exactamente, para evitar el contagio de enfermedades, porque eso no solamente se tiene que cuidar las parejas heterosexuales, la homosexualidad, y de hecho, tanto en el lesbianismo como en los gays, todas las variedades necesitan cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Seguramente. Todos son relaciones sexuales. Claro. Bueno, Nora, da para mucho más. Yo te agradezco mucho. Creo que va a haber muchas preguntas sobre el tema y nos gustaría que nos hagan las preguntas porque esto enriquece un poco la charla y da para hablar sexualidad, de afectos, de tantas cosas que son tan importantes para una sexualidad sana. Y como yo siempre digo a los chicos a veces, que es importante no sé si el amor, pero sí el contacto de sentimiento que tengan con la otra persona, que no sea solamente un hecho casi material o animal que podamos tener, sino que tengan el sentimiento con la otra persona con la cual van a tener una relación sexual, que eso es muy, muy importante y es muy valioso aparte. Claro, la sexualidad en el marco del amor realmente es algo para disfrutar enteramente y tiene otro tipo de connotación, ¿no? Mejor conocida. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, a vos. La doctora Nora Padrón, y hablando un poco de sexualidad y adolescencia. Muchas gracias. Bien, llegamos al final, un programa súper interesante. Espero que los adolescentes hayan aprovechado estar con sus padres y haber escuchado esto. Lo van a poder, el que se lo perdió, saben que tenemos varias vías para poder repetir este programa tan importante. Yo creo que los chicos van a tener que seguir utilizando. Búsquenlo a través de YouTube, en la página de YouTube como Salud 10 y la fecha que se hizo este programa, que es el 3 de septiembre, así lo van a encontrar. Y además es un programa que se reitera durante la semana, o sea que van a tener oportunidad de verlo, porque es muy interesante, no solamente para los adolescentes, sino también para los padres. Para los padres, exacto. Fundamental. Hablamos del tema del alcohol en la adolescencia, hablamos de la sexualidad y de la parte emocional que todas aquellas personas debemos tener y olvidarnos un poco de las redes sociales, tener un poco más de contacto. El otro día en una charla en el colegio yo preguntaba a los chicos ¿cuántos de ustedes se juntan, como lo hacíamos antes, a jugar al truco 4 o 5 personas, a jugar las cartas? Ya no se hace más. No, están todos con el celular. 4 personas, ojo, que los adultos somos también tan tontos realmente como los adolescentes en este tema de los adultos. De estar atentos al celular, seguro. Hoy en día uno ve en una confitería, en un bar o algo, todo el mundo sentado. Una familia completa, cada uno mirando.
Bueno, no y vamos con la a... doctora Gabriela Perli hablando sobre la importancia de el resultado, mejor dicho, de lo que es el Papa Nicolau. Con el ginecólogo realizamos la práctica por indicación de él y después llega el estudio al patólogo que nos da el resultado. Nos vamos y ya cada vez más cerca de la primavera. Muchísimas gracias por acompañarnos. En 7 días nos volvemos a ver. Gracias.